Bueno, bueno, si me está- bueno, si me están escuchando, pues eh, estoy haciendo algunas pruebas porque mañana voy a hacer una emisión sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. Entonces, si hay usuarios que ahora me están escuchando, pues entren a mi canal y pues vamos a tratar de que mañana sea pues un programa que nos permita comunicarnos sobre la lengua náhuatl. Eh, pues este es mi trabajo con el que vamos desarrollando. Están invitados para que el día de mañana, a las 11 de la mañana, eh, se conecten y pues podamos en algún momento charlar, platicar, conversar. Yo también tendré aquí a mi disposición instrumentos para que pues donde fuera necesario cantar, donde fuera necesario practicar, eh, comentarles. Es breve, son hora y media para poder desarrollar una idea que ya he venido preparando sobre la lengua náhuatl. Deben saber ustedes que el año pasado yo fui becario del Sistema Nacional de Creadores en Lengua Náhuatl. ¿Por qué soy becario? Bueno, pues porque sometí una propuesta para desarrollar un proyecto, que de hecho yo ya lo venía desarrollando, ¿eh? Ya lo venía desarrollando en de distintas formas, haciendo algunas cápsulas, cantando o subiendo música o compartiendo. A mí personalmente me gusta mucho porque eh, es el modo en que yo me permito pues compartir. Compartir significa que detrás de cada cosa que subo es sometido a mucho tiempo mi tiempo y a mi trabajo y mi esfuerzo. Eh, Hay ya en México una buena cantidad de gente que está interesada en el aprendizaje de la lengua náhuatl. Y en este caso, pues lo que voy yo a hacer es un poco mostrarles el trabajo que yo he venido haciendo durante este último año, pero prácticamente, ¿no? Porque publiqué dos revistas, una sobre un glosario y otra sobre expresiones básicas de la lengua náhuatl. No va a ser fácil, yo estoy consciente de eso, de que en esta región del sur de Valle de Toluca, la lengua ya quedó fracturada, no hay ya más que unos elementos de la raíz, no queda gran cosa, quedan muchas palabras tal vez aisladas, eh, mucha gente ya no sabe cómo se dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya me voy, ya vine. Entonces, intentar hacer un programita, pues es tocar esas fibras tan sensibles que están por ahí sueltas y que, pues, ¿quién se hace cargo de este problema? Todo el mundo añora que nuestros abuelos, pero ¿quién? Yo me pregunto quién. Pues yo sí me he atrevido a hacerlo porque me fascina, me gusta y quiero pues dejar mi testimonio de que pues, he vivido en este planeta y que algún día pues con todo lo que he grabado pues
se podrá cantar, se podrá recitar, y eso es interesante, pero fuera de lo demás es muy difícil. En otras partes del país sí es fácil porque en la Huasteca hay casi medio millón y medio de hablantes, ¿sí? Sobre todo en la parte de Veracruz, hay muchos hablantes. San Luis Potosí, Hidalgo, toda la Huasteca, Puebla, ya Tlaxcala, que no es Huasteca, pero también tiene sus hablantes del Estado de México. Pero quedan muy aislados los grupos llamados originarios. Se han apoderado más, pasando a ser los jefes supremos, los llamados jefes supremos, que una crítica a ellos, ¿eh? Lamentablemente no saben hablar náhuatl. Yo estoy saliendo de una gripa que tuve, entonces lo asumen, pero no hablan, porque decir Wicca, Intlali, o tal vez la Socamati, decir Nuyolo, no es hablar. Hablar es que nosotros comenzamos a dialogar y, y alguien emite un mensaje y otro lo recibe y lo contesta. Entonces, en la forma cotidiana de la casa, pues al niño se le pide, ven acá, y igual a Nica, ven, es un extraño, siéntate. Entonces uno le pregunta, en esta región, muchos tienen que aprender todavía que la situación de la lengua es que hay variantes. Y para otros tal vez lo que yo diga ahora les suene, pero no bien. A mí me pasa lo mismo con el náhuatl de otros lados, ¿no? Veo que suben un post y pregunto de dónde son, porque yo no lo digo de ese modo. O sea, yo digo, Tlentikneki, aquí en todas estas regiones, ¿qué quieres? Tlentikchiwa, ¿qué haces? Nimistlapaloa, te saludo. Hay muchas expresiones que no las dicen de ese modo. Por ejemplo, el náhuatl de esta región estuvo muy cercano a la forma particular de hablar de la Ciudad de México en el siglo XVI. Entonces, en otras áreas de Puebla, Morelos, luego a veces hay en Durango, en Michoacán, en Jalisco. No sabemos, yo en lo particular me gustaría viajar allá para saber cómo es el modo de hablar de ellos. Aunque ya deteniéndonos podemos ver que tal vez en todas las regiones se diga cuchi dormir. Amo ni cuchi, no quiero dormir. O ginia, ya me voy a dormir. Acá se dice así, pero ¿cómo lo dicen en otros lados? Entonces, estas formas dialectales sí vale la pena conocerlas, ¿sí? Bueno, pues yo estoy metido en esto, sí me interesa, ¿no? Porque aún estando en esta región del valle mm, de Toluca, está Xalatlaco, Coatepec y otras comunidades, y no es el mismo, no es el mismo. Tienen otras formas de decir, ¿no? No sé, hacer una por ejemplo, sobre Xalatlaco, porque deben saber que Xalatlaco, cuando los aztecas ya hablaban náhuatl. ¿Cómo explicamos? Entonces, esto, si los gobiernos municipales no le meten dinero, si no buscan, no hay investigadores, muchos de esos trabajos los hacen las universidades y tienen un sistema de divulgación, pero pues a veces no hay, o sea, muchos de los investigadores se encierran en una cápsula
y lo saben, pero la divulgación no llega más que entre sus amigos. Yo haría una pregunta, por ejemplo, a ver, ¿alguien me puede explicar por qué el náhuatl de Xlatlaco ya estaba? Hasta ahora yo no tengo, yo ya tengo mi teoría, ¿eh? Ya puedo formular una hipótesis y decir, miren, por esta razón y esta, Xlatlaco habló. Entonces, no es fácil. Entonces, sí necesitamos conocer. Yo no soy un experto, yo soy un enamorado, un aprendiz de esto, ¿no? Pero debíamos saber con más puntualidad y certeza eh, la formación de lo que hablaban sus abuelos, ¿no? Yo no, yo por lo pronto, en lo que a mí corresponde, muchas cosas, ya no habrá hablantes, tal vez, en 20, 30 años, pero muchas cosas podrán recurrir a mi archivo, a mi memoria auditiva, a mis trabajos, para poder entender por qué, por esta razón, por qué se bailaba el sushi pichagua, ¿no? ¿Por qué se mantuvo nomás aquí? O sea, ¿qué mecanismos sociales, culturales se dieron para que en el pueblo de Tizcayacá se cantara todavía hasta los años 50 y después nosotros lo retomamos en el año 90 y lo comenzamos a reproducir ya como la danza, como la investigamos? ¿Y por qué ya no hay ningún interés? O sea, claro que se puede hacer otra vez, se puede recuperar la danza, pero ese no es digamos, lo medular de este proyecto, ¿eh? Lo demás es muy difícil. Estamos entrando en una fase donde todo el mundo tiene aspiraciones ideológicas de que sus hijos hablen inglés por si algún día van a, a Estados Unidos. Y no está mal, pero tendremos que cambiar algunas cuestiones. Yo no me he involucrado, pero creo que me voy a involucrar, ¿eh? Porque no estoy de acuerdo que los idiomas se aprendan, o sea, sobre todo la educación escolarizada en la secundaria lo enseñan en pizarrón. Es antipedagógico para la enseñanza de la lengua náhuatl, o cualquier idioma, ¿eh? Los idiomas son eminentemente fonéticos. Entonces sí tenemos que tener bien claro cómo lo pronuncian, cómo. Entonces yo cuando conversado con los abuelos de aquí de Xcareca, a ver cómo dice esto. Ilnamiquili. Es recordar. Ilnamiquilistli. Pensamiento o memoria. Entonces, esto debe ser puntual, porque el Ilnamiquili queda ya registrado. Y ustedes en otro lado, ¿cómo lo dicen? ¿Cómo dicen? No recuerdo. En algunos lugares, aquí, por ejemplo, se utiliza también amonicrica. ¿Cómo lo dicen ustedes? Entonces, es importante que, pues, yo estoy metido en esto porque sé que lo debo enseñar, que debo proponerlo, debo ser tolerante, paciente, para que la gente entienda que, y bueno, ¿y para qué? La lengua náhuatl. Yo se lo digo, es por razones culturales, uno debe aprender lo básico de la lengua náhuatl. Qué cosa más tremenda es que a un niño le pregunten, ¿tú eres de México? Sí. ¿Qué significa México? No lo sé. ¿Sabes qué significa chocolate? No sé. ¿Sabías que el chocolate es una de las palabras que todas las culturas le llaman chocolate? Del mundo, ¿eh? Tequila. Entonces, no es posible que no podamos decir el significado de estas cosas que a nosotros nos constituyen como mexicanos. Entonces, la primera razón sería que por razones culturales
hay que aprenderlo de nuevo. Antes que el inglés, ¿eh? Y luego por razones, los gringos impusieron el inglés, no crean que nada más porque, ay, sí, es bien simpático, es, donde quiera hablan, no, sino porque ideológicamente de ese modo dominan. Pero cuando uno comienza a tener conciencia de que pues vamos a aprender inglés, ¿no? Yo también sé lo básico del inglés, lo sé. Sin embargo, saber así con conciencia de que vamos a aprender ese idioma por enriquecer nuestra cultura, pero el sistema escolarizado no da para eso. Entonces tenemos que tomar otras rutas, sobre todo en la enseñanza. Lamentablemente es que mucha gente quiere aprender las cosas como si fueran pericos huastecos, no logran transmitir, porque no hay aprecio, no hay amor, no hay sentido de la enseñanza a partir de nosotros como sujetos, qué es lo que estamos haciendo en nuestra cultura. Entonces, pues, en la misma comunidad, hay ese problema. O sea, lo que yo estoy haciendo es un esfuerzo, pero dentro de 20 años no quedará nada. Entonces, digo, eso es, estoy pensando. Yo ahora vengo luchando porque dentro de 20 años haya 4 o 5 jóvenes que han asumido el conocimiento de la lengua náhuatl. ¿Cómo es posible que extranjeros sepan idiomas de casi todo el mundo? Hay extranjeros que saben yucateco, totonaco, mije, náhuatl no se diga. Mucha de la investigación que se ha hecho, yo tengo muchos libros sobre la lengua náhuatl escritos por extranjeros. Sin embargo, nosotros, eso que enseñan, porque alguien lo tiene que enseñar. Y ese que alguien lo tiene que enseñar es el maestro, pero si el maestro no se arma de libros, de una cultura sobre lo mexicano, sobre la lengua, pues nadie va a poder transmitir esto. Y ese es el gran problema. Entonces, ¿qué rol ocupamos nosotros dentro de ese contexto cultural? Pues de preservar, de difundir, de promover la cultura de la lengua náhuatl. Ese es pues básicamente ese es mi mensaje, ¿no? Entonces, si alguien me está escuchando, pues eso nos serviría para alentar, ¿no? Porque tenemos que salir fuera de ese mundo de la cultura donde 2 o 3 gentes creemos que les enseñamos y que saben y que pues eso va a ser el mundo en el que van a existir, ¿no? Nosotros en primer lugar tenemos que saber lo que vamos a enseñar. Yo no estudié esto, los que ya me conocen de tiempo saben que yo tengo también profesiones y que me tomó tiempo. Sin embargo, veo con bastante pues, preocupación este problema porque yo nací en una comunidad donde desde niño aprendí lo básico, ¿no? Hasta tanto que cuando yo tenía como 6 7 años, yo ya me sabía 4 culturas de Suchipichawa. No, yo, o sea, yo decía, a ver niño, siéntate. No, mi madre tenía una tienda y la gente salía, en ese entonces salía y entraba hablando lengua náhuatl. O sea, si esto está cambiando muy velozmente, imagínense hace 100 años esta comunidad y todo el valle, salvo las principales poblaciones como Tenango, Santiago, no eran hablantes de lengua náhuatl, pero de ahí en adelante todos, casi el 90% hablaban lengua náhuatl. En el año 50 quedaría como la mitad. En el año 60, 70 ya eran, yo creo que como un 20%. A mí me tocó esa parte. Así yo tengo en mi archivo gente que entrevisté en los años 90 y muchos de ellos tenían no más de 90 años.
O sea, tuve todavía, entrevisté gente que había nacido en el otro siglo, en el 19, porque conocí gente que tenía más de 100 años. Entonces estamos en una fase de transición donde es dramático, pero es cierto, va a terminar desapareciendo. O sea, ¿qué nos va a quedar? ¿La Coca-Cola? ¿La Pepsi? Entonces, es muy difícil. Entonces, eh, nos tenemos que ir formando. Ahora, afortunadamente, ya hay instituciones como el INAE, ¿no? Que ya reúne a todas las culturas de México, pero se hace un trabajo interesante, pero con una tendencia muy burocrática. No, si la lengua náhuatl hay que humanizarla, hay que ponerla cerca de nosotros para poder comenzar a desarrollar nuestro, fuertemente una cultura que nos permita pensar. Porque eso es lo padrísimo de una lengua, es que comenzamos a pensar en la lengua. Igual pasa, yo fíjense que yo he tenido así unas luchas bien duras respecto a la lengua náhuatl, y los días más bonitos de mi vida ha sido, y he saltado al otro día despertándome, he soñado cosas en lengua náhuatl. Y entonces ya me digo, no, es que yo ya estoy en condiciones de poderlo hablar cuando me aprendo una cosa y digo, es que soñé, ¿en qué lengua lo soñé? Y entonces, en algunos de mis sueños tienen cosas en lengua náhuatl, así ya. En, y yo, bueno, y además yo no solamente aprendí en estos 4 años italiano, ¿no? Entonces yo ya sentí también ese sabor, de, ay, oye, pero si eso está en italiano, ¿no? Ese sueño tiene elementos, y pues cada cultura se sueña, porque ustedes no sé si se habían preguntado eso, ¿no? Pues un español sueña en español. Sus significados son de un sistema venido a España, construido a base de todo las palabras latinas, griegas y anglosajonas hasta ahora, ¿no? Sí, no, no, no saben, lo que le estoy diciendo es que cuando nos soñamos en imágenes en un sueño, soñamos circunstancias que las verbalizamos en español. Pues escuchen, ¿cómo contarían un sueño? Pues si soñamos en español, contamos en español. Pero los niños, pues los niños que tienen dos idiomas, su problema es que lo sueñan en dos formas, ¿eh? Entonces, es un nivel ya muy elevado. Y el más simple de todos es que se sueña en el idioma que tenemos. Se piensa en el idioma que tenemos. Entonces, no es lo mismo, pues si yo algo me preocupa a mí, pues, yo puedo leer ya en italiano, pero no puedo fácilmente, o sea, llámese muchas expresiones. Y si lo digo lentamente, lo puedo hablar. Pero eh, piensa como piensan los italianos. Es un indígena del que su pensamiento es eminentemente cómo lo habla su idioma. Entonces, a partir de su habla, sabemos cuál es la cosmovisión del mundo que tienen. Si hay gente que nunca salió de su comunidad y cree que llegar a la Ciudad de México es llegar a un paraíso bien distinto. O hay gente que piensa que en su propio idioma, que hay ciertos seres sobrenaturales que siguen existiendo. Nosotros no los entendemos porque no es nuestro pensamiento ese. A los arqueólogos, a los antropólogos, a los etnólogos sí les interesa eso y se van viendo cosas como, por ejemplo, eh, López Austin estudia sobre el dios hombre. Y si ustedes se metieran al espíritu de ese personaje que dice López Austin, me costó trabajo digerirlo. Yo me costó trabajo digerirlo hasta que comencé a revisar las danzas de aquí de mi pueblo. Y dije, no, el señor Santiago es un dios hombre.
lo encarna, lo asume y cree él que va montado en un caballo y que va con todo contra los moros. Pero así hubo también Quetzalcóatl, así hubo Huitzilopochtli, que personajes que llegaron en un momento de su vida y se creyeron dioses. No, no era la reina roja. Si esa mujer comenzó a tener poder o tal vez lo heredó, y fue tan poderosa que llegó un momento de decir, pues yo soy diosa, y fueron sepultados como dioses. Ese es un fenómeno muy estudiado por los etnólogos. Entonces, ¿qué les cuento, no? Pues este es lo que yo hago, lo que veo que son un saludo a los que me están escuchando. eh, y ahorita solamente es un intento para saber lo que tengo que hacer mañana, ¿no? Pero porque no puede ser mi discurso el mismo, ¿no? Si se conectan los niños, yo tengo que, no, otra militarita, así, miren, así decían esto, así decían lo otro. Bueno, pues, yo lo veo difícil para el país nuestro. Hay lenguas que están en riesgo. Y saben lo que dice León Portilla, que es que no se muere cuando se acaba un idioma, no se acaba el idioma, así literalmente no se acaba así. Se muere un sistema de pensamiento en una lengua, desde sus orígenes, su comunicación, su religión, su visión del mundo, sus serpientes. No había diablos, no había pecados. Esos conceptos no existían en el mundo indígena. Sí, había respeto, obligaciones, paternidades, maternidades, matriarcados, patriarcados, modos de hacer ciertas cosas, de retirar a los niños de ciertas cosas. Por ejemplo, a los niños que guate, los retiraban de las ollas de los tamales porque pues podían cuartearlos. Y digan que no, si su concepción es esa. Hoy acaso todavía queda esa parte, pero sí, como estamos muy cercanos a Estados Unidos, estamos muy influenciados por ellos, ¿eh? Y sobre todo por la ideología. Y los gobiernos anteriores descuidaron ese aspecto. Hemos terminado siendo ideologizados. Cantamos canciones que no entendemos, hacemos muchas cosas que no entendemos y ya. Y pues, sí, si queremos entender el mundo que nos gusta, pues hay que comenzar a ver qué dicen los Rolling Stones en sus letras, ¿no? O los Beatles, pues a mí me encanta también todo eso, pero digo, sé que dicen en sus letras, pero no es así cantar por cantar, sin ningún sentido, pues ahí están las consecuencias, mucha gente andan perdidos en el limbo. Pues déjenme por ahí anótenme una idea o envíenme algo para que yo también pueda entender esto. Yo estas cosas las voy manteniendo como las voy en una memoria para que si alguien quiere acceder, porque yo he hecho varios, ¿eh? En varios años ya he hecho varios vídeos y les voy explicando ciertas cosas que son importantes. Pues por ahí está mi queridísima y apreciable amiga Xochitl, no es, no, Xochimilco, sí, el cual igual. Muy bien, es que está bien, dice cual y igual, buena noche. Caso Camati Huelmil, ¿no? Pues sí, ahorita yo no me anuncié hasta ahora, me anunciando, recurro a mis medios, ¿no? Y algún día si tuviera apoyo pues, público, pues lo haría con mucho mejor, porque ya sería con un interés, pues más académico. Pero no, lo veo con tristeza, que pues no pega, es más, ustedes escuchan por todos lados en donde andamos canciones en inglés que nadie entiende, ¿qué dicen? Pero como insisten en enajenar a la gente, enajenar a las masas, pues están insultando. Lo propio, mexicanos,
mexicaneros, patrioteros que solamente cuando llega el 16 de septiembre levantan la bandera. Analicen el himno nacional y van a ver, aprendan a cantar el himno nacional también. Yo tengo en mi canal todas estas cosas que hacen falta, ¿no? Es increíble que nuestro himno es poderoso, es, tiene magia, movería a una revolución social, ¿eh? Hay que tenerlo, cuidarlo, como el símbolo más preciado de los mexicanos. Y pues ese es mi trabajo. Este año, el que pasó fue, di 14 años clases en una telesecundaria. Solamente iba los jueves, una hora o hora y media. ¿Eh? Y no, mi propósito tal vez no era que los niños este, supieran lo que yo sé. Yo sí lo que sí es que hay que poner en contacto lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos. Porque es así como los niños se identifican con el México que queremos, el México posible, el México olvidado. Entonces, pues, si no fuera de ese modo, yo sí amo enigmate, amo enigmate, no sé. Eh, entonces, pues, un saludo y los espero, los que me estén escuchando, los demás, pues, envíenles, reenvíen a que mañana a las 11 de la mañana. Eh, a mí me gustaría ser amigos con la gente porque tengo en la lista de los que me siguen, son bastantes, son más de 13,000, o algo así como 13,000. En mi canal tiene una experiencia comenzando porque hay una canción que yo hice hace 20 años. Y yo todo el mundo la canta, pero como no pongo mi nombre, no aparezco así. Y además yo no estoy muy interesado en eso. Lo tengo registrado, a mi nombre. Y lleva más de 2 millones de visualizaciones. Más de 2 millones de visualizaciones. La gran cosa fue hace 3 años, hizo 35,000 visualizaciones en un solo día. Hace 2 años, hace 3 años hizo 8 y por estas fechas, el pico más alto que lo alcanza ahora en marzo. El año pasado creo que alcanzó el pico más alto, 6,000 en un día. El día de hoy alcanzó ya 1,000, casi 1,500 en un solo día. No, juntar 1 millón no es cualquier cosa. Claro, lo que yo hago no es comercial, no es enajenante, repetitivo y a cada rato. No, no. El que quiere entra, se mete y busca alternativas de lo que uno hace, ¿no? Eh, yo lo canto, algunas veces lo recito, lo promuevo con mis propios medios, soy independiente, acepto también pues apoyos, sí los acepto. Por ejemplo, les hago una invitación, si gustan, el próximo sábado voy a estar en el Centro Cultural Mexiquense y les voy a dar un taller a los niños. Y voy así sin que me paguen. Aunque ese día me tendría que ir a Malinalco y pues, económicamente pierdo, ¿no? Pero pues es lo que yo amo, es lo que yo amo. Entonces, eso va a ser, creo que a las 2 de la tarde voy a dar un tallercito. Y si no, pues los que corran hasta allá, yo estoy en Malinalco, y si no, aquí está mi casa, ¿no? Me encantaría tener seguidores vivos, ¿eh? No me interesan los seguidores con los cuales no me puedo comunicar nunca, ¿no? ¿Y saben quiénes son los principales, seguidores en mi canal? Son los niños. Hubo un tiempo que me suspendieron eh, los niños no podían dejar comentarios porque algunos niños que se enfadaban
porque los maestros incómodamente les decían que tenían que traer la tarea, lo revertían aquí diciendo groserías, ¿eh? Y lo suspendieron. Entonces, pasó un tiempo y yo, en la de vuelta les fui explicando a los niños pues que no envíen groserías o que no digan cosas. Es un canal cultural, educativo. Si están molestos con los maestros, díganselo a los maestros. Bueno, que me mandaron y a mí no me gusta eso, yo no sé qué idioma es. Y ya con un pensamiento así muy aburguesado, muy de otros. Y eso lo tengo. Sin embargo, no, si tengo en mi canal tendré como unos 30,000 comentarios de niños. Es más, ya la secretaria, yo ni siquiera hice nada, pero los libros de primaria, ya mi canal lo citan para aprender lengua náhuatl. Porque por las cápsulas que yo he subido. Y voy a seguir subiendo, ¿no? ¿Cuánto me gustaría contar con las personas que hay dos, tres hablantes aquí? Híjole, pero en esto es transitar solo, ¿eh? Es transitar totalmente solo. Dice aquí Xochitlanesi, dice que es flor de amanecer. Eh, dice la Socamati, está bien, muy bien. La Palolistri dice de Watson, que sí, muy bien, que me saluda a mí, ¿no? Qué bien, me da gusto. Pues, yo también, ahorita te escribo para que ya nos podamos poner de acuerdo. Pues te agradezco prácticamente tú y a los dos, tres personas más, que se han comunicado, que están en el canal, porque ahora, pues, evidentemente que yo no preparé nada, solamente estoy haciendo un ejercicio de cómo para mañana no llegar y esto yo también tiene su chiste de echarlo a andar, ¿no? Pues Pasocamati o el Met, línea de línea Nikuchi, Nikineki Nikuchi, y ya, miren, ya salió también otro amigo, no lo conozco, Julio César Vadillo, un saludo, Chimapanuti, Julio, Casocamati, Julio, que no sé de dónde sean, pero de todos modos, pues qué bien, ¿no? Ahora estoy experimentando, no tengo nada en serio, ¿eh? Pero sí me gustaría que debo dar clases de náhuatl, el náhuatl de aquí, de esta región, ¿no? Porque es un poco distinto va a cambiar de pueblos, Tlaxcala, y yo ya aprendí el náhuatl básico de aquí, pero ya nada más, entonces yo voy a comenzar a hacer cancioncillas o poesía, ya sacaré mi libro de poesía, en donde voy a utilizar la lengua náhuatl clásica. No voy a utilizar el náhuatl de mi comunidad. Me gustaría, sí, pero tiene más difusión el náhuatl clásico. Sí, yo subo, supongamos, estamos en una islita, saco mi lengua náhuatl de aquí, y los que se dedican a investigar, a decir esto, ¿con qué se come? ¿Qué hago con esto? Sin embargo, con el náhuatl clásico, ¿no? Náhuatl clásico, o sea, está en náhuatl clásico y lo voy a poder leer de ese modo. Pues sí, Julio, eh, oh, sí, muy bien, muy bien. La constitución, imagínense la constitución de Temastiani, dice que es una persona que aprende. El sufijo ni dice que es una persona que ya que es, digamos, como su profesión o su oficio, ¿no? Cuando decimos Temastiani, cuando decimos Patiani, Timandero, cuando decimos la Tzotzonki, también puede ser ki o ti. Entonces, depende, ¿no? Pues no sé de dónde sean ustedes, pero los invito para que mañana a las 11, si me pueden ayudar con preguntas, este,
Y si pudiéramos ser un grupo, mejor, una plataforma exclusivamente para abrirlo, qué sé yo, cada semana o abrirlo una a la quincena y los que se anoten ahí ya podremos interactuar, ¿no? Todos los que en ese. Pero ahora en estos solamente pues, es chat y vamos a. Pero yo les invito a que también vean mi canal. Tengo varias cosas. El año pasado subí bastantes capsulitas y si con ustedes pudiera hacer algunas otras porque es bueno, ¿no? Mi proyecto consiste básicamente en enseñarlo cantando. Entonces, cuando yo voy a una escuela, no me voy por el himno nacional, complicado, comenzando, yo no sé qué, hay varios himnos nacionales, por cierto, que uno de ellos, el más conocido de todo México, yo lo tengo ahí en mi canal, que el señor era aquí atrásito de mi pueblo, hay otro pueblito bien pequeñito, donde más o menos en 1930 hizo esa interpretación del náhuatl de esta región de la lengua mexicana y que mucha gente lo canta. Sin embargo, en la traducción no, yo no estoy de acuerdo. Entonces, yo voy a hacer la mía propia y voy a cambiar algún, por ejemplo, en el caso de él tiene varios, Chaneque, él dice, y cual ya tenemos camesica, ticanam, cantamín, en esa, el himno nacional, para él el enemigo es Chaneque, ¿no? Evidentemente que Chaneque no es un enemigo. Pero según él lo entendía como que en su entorno por el cual le puso, porque pues ya es guerra, alguien que es guerrero vendría siendo pues viene propiamente sus raíces yaut, pero hay que ponerse de acuerdo con muchas cosas. Bueno, pues te agradezco mucho Casocamati o el Mieg, Engineer Panel, Engineer Tikuchi, hasta Mostra y Timutask. Nos vemos y ya escríbanme en mi canal tanto en Facebook o en YouTube, ¿no? Ahora fue solamente solo platicar con alguien, ¿no? Entonces ahí si ya gustan van a mi canal y platicamos, ¿no? Y nos ponemos de acuerdo si ustedes quieren participar. Si viven cerca, pues sería bien padre hacer un primer encuentro sobre suspirantes hablantes de la lengua náhuatl, porque aquí en, acá está están ya en estado, pues casi muerto, ¿no? No veo. En Chalatraco hay gente, pero es un círculo también pequeño y pues cuando se acaben esos señores que andan por ahí, se acabó el náhuatl. Yo digo, no, yo voy a dedicar a hacer discos y audios para dejar cómo se arma el primer diálogo, ¿no? El más sencillito, ven aquí, siéntate conmigo, ¿quieres agua? ¿Quieres comer? Eh, ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces? El más sencillo de todos, ya me voy, ya vine, buenas noches, y el más sencillo de todos, pues, Timoitasque, hasta Mostra, hasta Huatzinco.